que en su momento, desde mi estridencia, ¿por qué no decirlo?, me llevó a criticarlo, pero después lo analicé bien y me echo para atrás un paso para decir que también tiene un gran simbolismo. Es esta cena con los empresarios. El presidente Andrés Manuel López Obrador estará en el mismo lugar en donde se darán cita no los que ya conoce López Obrador, los Slim, los Larrea, los mismos de siempre, no. Me refiero a los de Estados Unidos, a los de Apple, a los de Visa, a los de UPS, a las grandes potencias económicas, a las empresas machuchonas de Estados Unidos. ¿Qué mensaje envía el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando invita el gobierno a estos empresarios, que si bien son muchos cuestionados, como el caso de Ricardo Salinas Pliego, tendrán que venir a pararse el cuello a la cena, pero regresar a un México en donde se lucha contra la corrupción, en donde ya tienen que pagar los impuestos, en donde se acabaron las facturas falsas? Creo que por ahí nos tienes que ayudar con un análisis que también significa una jugada, desde mi perspectiva, maestra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vicente, lo dices bien. Fíjate que tanto del lado de la Casa Blanca, los invitados que vienen son de primer nivel, son las principales cabezas de las principales empresas transnacionales de origen estadounidense que se van a dar cita para platicar con el presidente de México. Seguramente, como es tradición en Washington, Vicente, van a cabildear para tratar de ablandar al presidente López Obrador. Esto es súper normal. Cuando las empresas transnacionales con poder político en Washington, que ya sabemos que la política en Washington es muy corporativa y que se maneja a través de más de 100,000 cabilderos que se están que residen en la calle K principalmente y en otras aledañas a la Casa Blanca, justamente para cabildear a funcionarios del gabinete de la Casa Blanca o a congresistas o a los staff de los congresistas o de los senadores. En este caso sabemos que mueven todas sus influencias, mueven todas las relaciones públicas que tengan para asistir a este tipo de eventos del más alto nivel. En ese sentido, me parece muy importante el mensaje que le manda la Casa Blanca a México en cuanto a que México es importante para los más importantes dentro de Estados Unidos. Habrá gente que me diga, sí, pero en realidad lo que quieren es justamente ver cómo pueden obtener más ganancias. Y esto me parece súper normal. Digo, sí me parece de cuidado, pero es una cuestión de lógica básica el hecho de que los empresarios quieran ganar más y más y acercarse a los políticos del más alto nivel para ganar más. Esto no es un secreto, pero también me parece revelador el pragmatismo que muestra el presidente de la República, no aquel dogmático del año 2000 o del año 2006, al que cuestionaron y al que lograron equiparar con Hugo Chávez en el discurso denostativo de los sicarios de la información, pero sí me parece que el presidente les está dando una cachetada en la jeta, en el mal sentido de la palabra. Le decían que era un tipo ideologizado y el presidente lo que está mostrando es un pragmatismo de estadista, Vicente. Y en esa es la idea, el hecho de que se junte con los poderes tácticos de México y de Estados Unidos en Washington, probablemente lo pone contra las cuerdas en muchos de los postulados que él tiene, pero la otra manera de interpretar y de leer esto es que quién mejor que el presidente López Obrador, que es un convencido de las políticas que emprenden, del cual pone primero a los pobres, para estar gestionando directamente sin intermediarios en la capital del mundo, Vicente. Esto es importantísimo lo que está señalando, profe, porque muchos le criticarían a López Obrador que se aleja un tanto de sus creencias, de sus convicciones, de sus postulados, pero lo que dijo el presidente, voy a Estados Unidos para proteger los intereses de México y porque le conviene a los mexicanos. Tenemos a un presidente, y no se trata de echarle cebollazos ni de ensalzar a una imagen que ya de por sí es respaldada por la gran mayoría de los mexicanos, sino tratar de desmenuzarle a la gente esto que tal vez se tergiverse o no se, ni siquiera se diga en otros lugares. El presidente está dispuesto a hacer un paso, a tomar un paso y alejarse de sus mismas convicciones cuando ve
que el pragmatismo va a beneficiar a México y a los mexicanos. Es en eso a lo que te refieres, ¿no? Mira, yo a lo que me refiero es a que un estadista sabe que tiene que negociar y no imponer. Un estadista sabe que para hacer que su agenda política avance, en las negociaciones tiene que ser un poco, esto parece que luego a la gente se le olvida, y parece también además que la gente ignora que una cosa son los ideales y otra cosa son las cosas reales. Y las cosas reales es que en Washington ni Putin, ni Xi Jinping de China, ni Narendra Modi de la India, estoy hablando de las principales potencias económicas, es más, ni Boris Johnson de primer ministro de Gran Bretaña, que estoy hablando de las superpotencias nucleares, además económicas en la actualidad, ni siquiera ellos logran negociar con Estados Unidos de igual a igual. Lo real, lo ideal es que se negocie de igual a igual. Lo real, hablando de realismo puro y duro, realismo político, es que los estados son entes egoístas que persiguen su interés nacional. Y en un contexto asimétrico, además en casa, los estadounidenses, tanto las corporaciones como los políticos del más alto nivel, tratan de imponerse. Ahora, un estadista como López Obrador sabe que incluso negociar con estos poderes fácticos del mundo, ni siquiera de Estados Unidos únicamente, negociar con estos poderes fácticos implica tener bien clara en qué posiciones o en qué parte de la agenda tiene que ceder, porque Vicente, esto es inevitable. Esto es inevitable y hay que decirlo, como analista de política internacional lo he observado en miles de casos, en miles de situaciones que he podido observar de negociaciones diplomáticas, de negociaciones políticas en condiciones de asimetría, y no solamente pasa en Estados Unidos y el hemisferio occidental, en el sudeste asiático, en Asia Central, etcétera, en Europa Oriental, en África. Entonces, en ese contexto, el presidente tiene que tener claro dos cosas: cuáles son los temas en donde no está dispuesto a ceder nada, y cuáles son los temas en donde está dispuesto a ceder y hasta dónde está dispuesto a ceder, consciente de que esto es parte de la normalidad y de la naturaleza de las negociaciones, Vicente. Y en ese sentido, nada de que México está entregando su soberanía, porque quienes entregaron la soberanía ya se fueron del poder en el 2018, afortunadamente, y algo que es diferente a aquel entonces es que cuando en aquel momento lo hacían de manera políticamente correcta, la sumisión y la entrega de la soberanía, en este momento estamos hablando de una negociación natural en donde hay que ceder algo para ganar otra cosa a cambio. Y me parece que algo que ha ganado López Obrador, Vicente, y si no que el tiempo nos juzgue, es gobernabilidad que otros países no han tenido en esta administración de Trump. Precisamente sobre lo